Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Como siempre es un gusto, un placer estar con ustedes aquí en Sala de Prensa, hoy para hablar de un tema muy delicado que tiene conmocionado al municipio de Toledo en Antioquia. Tiene que ver con la muerte de dos menores de edad, de dos niñas, al parecer que se habrían quitado la vida. Todo esto en medio de un caso de ciberacoso, de ciberbullying. Vamos a proteger la identidad de estas menores de edad por respeto a ellas, pero también a su familia para no revictimizarlas aquí en Noticias Caracol. En Sala de Prensa protegemos su identidad, sin embargo analizamos este tema tan delicado que tiene que ver con el ciberacoso, el ciberbullying. Por eso nos acompañan dos invitados, estamos hablando del doctor Juan Sebastián Duque, que es abogado penalista, pero también el doctor Belisario Balbuena, que es psicólogo forense. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. En Sala de Prensa vamos a iniciar con el doctor Belisario Balbuena, que es psicólogo forense, para preguntarle, bueno, ¿qué hay detrás del acoso, del ciberacoso, del ciberbullying que termina con esto, en la muerte, el suicidio de dos menores de edad en Toledo, en Antioquia? Muy buenas noches. Hola Pablo, un cordial saludo a usted y a todos los televidentes. Bueno, lo primero que hay que entender es que el ciberacoso es una acción sistemática que daña no solamente la autoestima, el autoconcepto de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de violencia, sino que adicionalmente de forma neurológica también empieza a generar unos daños en ellos. Recordemos que los jóvenes tienen precisamente un cerebro en desarrollo que hace parte de la identidad que se están formando y que este hostigamiento, esta exposición de ellos, como en el caso de las menores que nos ocupa, pues hace que no puedan tolerar ese nivel de presión al que son expuestas. Claro que sí, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se entiende que una menor de edad no pueda soportar eso? Lo que usted nos está explicando, no pueda soportar que una fotografía íntima esté en las redes sociales, pero además que esté recibiendo amenazas. ¿Cómo se enfrentan las menores de edad, las niñas, los niños, los adolescentes a una situación tan dramática de ser acosados, amenazados a través de las redes sociales? Mire, Pablo, aquí hay que comprender varias cosas, ¿sí? En primer lugar, hay que evitar culpabilizar a la víctima. A veces se piensa o se cree que la mejor manera de analizar estas situaciones, pero ¿por qué la joven compartió fotos íntimas con quien se las solicitó? Recordemos que por lo general quienes son acosadores son individuos bastante manipuladores que buscan precisamente a través del engaño, del encanto superficial, de una aproximación sucesiva, hacer que la menor o el menor empiece a aportar fotografías en un comienzo no tan explícitas, pero que después se están volviendo mucho más explícitas. Y posteriormente viene esa fase de soborno y de chantaje con situaciones como que si no acceden, por ejemplo, a situaciones sexuales explícitas o de contacto sexual explícito, van a publicar sus fotografías o que si no se ven en tal sitio a tal hora, van a subir a sus redes sociales ese tipo de fotografías. Sin lugar a dudas, los menores no están capacitados para afrontar ese tipo de situaciones. Muchos de ellos no saben cómo. Algunos de ellos tienen en sus mismas familias situaciones de conflicto que les impiden tener el grado suficiente de confianza para contárselo a su progenitora, a su padre, a su cuidador, a alguien de confianza que los pueda guiar en ese tipo de situaciones. Entonces guardan el secreto y se atormentan. Hay un nivel de sufrimiento psicológico, emocional en los jóvenes que los lleva precisamente a tomar estas decisiones fatales cuando evidentemente son expuestos por el agresor o por los agresores. Por supuesto que un tema supremamente delicado. Ya vamos a seguir hablando, doctor Belisario, para que usted nos cuente entonces cómo pueden actuar los menores, cómo pueden actuar las familias. Pero antes me gustaría también conversar con el doctor Juan Sebastián Duque, que es abogado penalista, porque el ciberacoso, el ciberbullying, por supuesto que es un delito tipificado en Colombia. ¿De qué se trata este delito? ¿Cómo pueden actuar las víctimas en este caso? Doctor Juan Sebastián, bienvenido a Sala de Prensa.
Buenas noches, Pablo. Un saludo extensivo a todos los invitados a este programa que trata un tema tan importante y fundamental. Pues bien, en Colombia todos estos comportamientos orientados a realizar a través de las plataformas tecnológicas actos de hostigamiento, actos de exclusión o bien actos de manipulación son desde luego importantes para el ordenamiento jurídico y desde luego que el derecho penal y otras expresiones de los ámbitos regulatorios entran a establecer sanciones precisas. Aquí, previo al análisis del componente propiamente penal, conviene realizar un par de precisiones conceptuales. Y es que vemos cómo desde el año 2018, en concreto desde el 4 de julio de 2018, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha establecido el acceso a Internet como un derecho humano. Y en clave del uso y la utilización de la Internet es donde se ha establecido un grado de exposición que no es menor para los niños, niñas y adolescentes. Si bien no se puede culpar a las plataformas tecnológicas y a las tecnologías de la información y la comunicación, pues sí debe tenerse muy en cuenta cuál es el límite a la viralización de contenidos. Hoy en día tenemos distintas expresiones que facilitan que los niños, niñas y adolescentes tengan un acceso muy próximo a estas plataformas. La incorporación a ellas y a las tecnologías de información y la comunicación resulta para los menores natural y accesible, pero la ausencia de filtros efectivos y la concurrencia de escenarios de abuso, de escenarios de manipulación y de escenarios de extorsión es del día a día. Además del ciberacoso o ciberbullying como conducta punible en Colombia, podríamos encontrar que hay otra suerte de conductas asociadas que el legislador entra como bloque de protección de distintos bienes jurídicos a regular. Podrían darse situaciones de injuria, también situaciones de injuria por vía de hecho. Situaciones, por ejemplo, como el de la extorsión, cuando se hacen exigencias económicas en vía de no revelar determinado material de contenido erótico o no. Y desde luego actos de discriminación utilizando las plataformas de la información y la comunicación. En el Congreso de la República se analizaron estas cifras. El año pasado establecieron que entre los últimos 2 años se habían presentado más de 9.000 casos de acoso en Colombia, muchos de estos ciberacoso, del que estaba hablando el doctor, que tiene que ver también con sextorsión. Y en la Comisión Sexta del Senado se estableció que 7 de cada 10 niños se habían sentido alguna vez ciberacosados. Por supuesto que una cifra supremamente delicada. Doctor Juan Sebastián, ¿será que no nos hemos quedado cortos en temas de legislar, de actuar con severidad en contra de estas personas que acosan a los niños a través de las redes sociales a cambio de no publicar, por ejemplo, una fotografía? Pablo y televidentes, desde luego que esto es un panorama bastante gravoso y bastante complicado en términos de victimización de los niños, niños y adolescentes en nuestro territorio colombiano. La Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, en sus artículos 8º y 9º, establece que los derechos de los menores gozan de una categoría legal que es el interés prevalente. De allí que se deben adoptar todas las formas de protección que sea posible en vía de la garantía de sus derechos. Pero hoy no existen regulaciones expresas que en esa dirección se encarguen de otorgar sanciones penales fuertes, adecuadas, ejemplarizantes, pero sobre todo que permitan entregar un mensaje a la sociedad y a la comunidad en general respecto del debido y adecuado uso de las plataformas tecnológicas. Aquí la jurisprudencia y la legislación comparada nos pone grandes retos.
En México, por ejemplo, el tema del sexting está claramente regulado. Si A le envía un contenido de naturaleza erótico o sexual a B y B decide viralizar ese contenido, pues esa conducta, el solo hecho de entregarle a terceros un contenido de cualquier naturaleza de forma inconsulta por parte de su emisor, ya tiene un marco de punibilidad. Vemos que en Colombia no estamos todavía allí. El Tribunal Supremo Español, por ejemplo, en Europa, establece que quien divulgue o revele imagen, información o contenido que haya llegado a sus manos y que no tenga para efectos de esa divulgación la autorización de su emisor, incurrirá en delitos como, por ejemplo, la revelación de secreto y otros tantos a título de sanciones administrativas. Entonces, yo considero, bueno, y gran parte del cuerpo de penalistas del país y del Colegio Colombiano de Abogados Penalistas, consideramos que estamos en mora no por vía de jurisprudencia, porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en reciente sentencia ya se está ocupando del asunto, sino por vía legislativa, que podemos encontrar vías más adecuadas, luego más expeditas y más fuertes para justamente garantizar estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las vías existen, pero claramente son insuficientes. Cuando no se hace una exigencia de naturaleza extorsiva, por ejemplo, o cuando sencillamente lo que hay es manipulación y no necesariamente se exige la entrega de una suma de dinero o una utilidad indebida, pues esa conducta deviene atípica y no tendría sanción penal. Muy bien, ahí está entonces la situación en materia penal. Muchas gracias, doctor. Vamos a volver entonces con el doctor Belisario Balbuena, psicólogo forense, para que le demos herramientas a los niños, niñas y adolescentes y a los padres de familia. Ya el niño envió la fotografía. ¿Qué puede hacer si está siendo víctima de ciberacoso? Por ejemplo, contarle a los papás. ¿Qué recomendación se le entrega a los papás para que no juzguen a los niños, sino que al contrario puedan ayudarles a encontrar una salida frente a esta situación? Pablo, mire, es muy interesante lo que usted pregunta y fíjese que el doctor Juan Sebastián, que muy bien nos ilustró sobre el tema legislativo, pues no es suficiente con que haya una legislación, con que se castigue de alguna manera estas prácticas que sin lugar a dudas son ilícitas, sino que adicionalmente hay que trabajar en la prevención. Y dentro de esa prevención, sin duda, es muy importante educar a los papás, hacer una escuela de padres para que ellos, en una interacción afectuosa con sus hijos, de confianza, permita que ellos le comenten este tipo de situaciones, que no haya secretos entre miembros de la familia, que se comente la situación cuando un niño, niña o adolescente esté siendo objeto de solicitudes impropias, de fotografías explícitas o de algún material de tipo pornográfico en su momento o de estar exhibiendo sus partes íntimas por solicitud de alguien, que él mismo lo coloque en conocimiento y que los padres de igual manera entiendan que esta no es una situación de broma, independientemente si se la hizo un adulto o otro adolescente, que entienda que también tienen el deber de colocar la denuncia ante la autoridad competente para evitar que este tipo de situaciones se propaguen. Doctor Juan Sebastián, enviemos también ese mensaje a las personas que nos están viendo, esas herramientas penales. Ya envié la fotografía, estoy siendo víctima de ciberacoso. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo denunciar? ¿Dónde puedo acudir a las autoridades para que frenen esta situación que finalmente es un delito? Pues aquí hay un aspecto que no es menor y es el siguiente. Por regla general, en los escenarios de ciberacoso concurren o participan tres tipos de actores. Tenemos a las víctimas, tenemos al acosador, pero desde luego tenemos a los observadores o terceros intervinientes o que de forma indirecta terminan enterándose de lo acontecido. Entonces, las herramientas y el tratamiento para cada uno de estos actores, desde luego, vendrá distinto. La propuesta para las víctimas es un abordaje integral, no solamente desde lo penal, para la entrega de información adecuada y herramientas jurídicas en orden a evitar su victimización y, desde luego, su revictimización, sino
dotarlos de las herramientas conceptuales, el acompañamiento no solo jurídico, sino educativo, informativo, psicológico, y que la red de apoyo se constituya en el primer interlocutor para que ese menor sienta y se sienta el empoderamiento que le permita entender que esto es una situación abiertamente anormal, que no es su culpa, que él no la propició y que en consecuencia no debería estar autoflagelándose o autoculpándose por la ocurrencia de una situación de esa naturaleza. Desde los acosadores, desde luego que tiene que recaer todo el peso de la ley. Se deben cerrar los filtros y las baterías legislativas y sancionatorias en orden a establecer con mecanismos adecuados, peritajes forenses, informáticos, entre otros, cuáles son las personas que están evidenciando determinado patrón de conducta abusiva a través de la mediación de las plataformas de la información y la comunicación. Deben activarse entonces por parte de la Policía Nacional, la Policía Judicial y los órganos de inteligencia, pues todos aquellos mecanismos asociados a la identificación de determinados comportamientos que puedan llegar a constituir desde luego un riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Y en tercer lugar, respecto de los observadores, que por regla general son otros menores de edad o el núcleo cercano o a veces el grupo de apoyo de CNNA que encuentra esa situación de victimización, pues deben saber que esta situación es abiertamente anormal, que es abiertamente irregular, pero sobre todo que ellos mismos se encuentran en el mismo nivel de exposición en el que se está, ¿no? Moviendo esa víctima del ciberacoso, y que lo que tiene que suceder es rodear a la víctima para justamente evitar que este flagelo termine victimizando a ese observador o a otras personas desde el núcleo cercano. Desde las herramientas jurídicas que pueden aplicar al primero y a los terceros, pues los organismos, en este caso de investigación y sanción penal, la Policía Nacional tiene canales telefónicos, tiene canales virtuales, la Fiscalía General de la Nación tiene líneas directas dentro de la Policía de Infancia y Adolescencia, entre otras estructuras que se encaminan a la protección de los intereses prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, a los que pueden acudir inmediatamente para que se activen pues estas denuncias y estos canales. Aquí hay un reto fundamental y lo mencionaba nuestro compañero de panel, y es cómo hacer para que la puesta en conocimiento y la activación de los protocolos y las vías legales no se constituya en un escenario de revictimización para el niño, niña o adolescente. ¿Cómo hacer para que en la medida en que cuente lo sucedido no sienta o la pena o el temor o la vergüenza que eventualmente velen de impunidad un hecho victimizante como este? De nuevo, la debida información, la debida protección y el acompañamiento de su grupo y de su núcleo cercano, pues serán la herramienta adecuada para que eventualmente lleguen estos hechos a oídos de las autoridades, y las autoridades pues activen las vías legales que desde luego existen. Abogado Juan Sebastián, le agrego una pregunta, y es, ¿hay una recomendación especial para el tema del envío de fotografías, sobre todo cuando se trata de menores de edad? No enviar estas fotografías al final podría también complicar la situación en un tema de ciberacoso. Lo que sucede con el envío de determinado material de contenido íntimo en tratándose de menores de edad es que, más allá de el tratamiento legal que una situación de esta naturaleza pueda tener, es que los menores y los emisores del contenido sean conscientes que una vez hacen ese envío de ese material, perdieron toda oportunidad y toda capacidad de gobernar qué va a suceder con ese material. En el evento y en el momento mismo en que ese material reposa en un dispositivo distinto al de ellos, quedaron a merced y absolutamente sometidos a lo que ese destinatario quiera hacer voluntariamente con ellos. Y es ahí donde aparecen las situaciones de extorsión, y es ahí donde aparecen las situaciones de chantaje, y es ahí donde aparecen las situaciones de manipulación. Entonces, es a tener mucha responsabilidad
con el material que es transmitido, enviado, compartido a través de las tecnologías de la información y comunicación, pero también entender que enviarlo no significa otorgar una autorización expresa para que se proceda como quiera el emisor con ese contenido. Entonces es una mezcla entre responsabilidad, entre conocimiento y autocontrol en la utilización de estas mediaciones tecnológicas para estos efectos. Ahí está, más claro, imposible. Vamos a volver entonces finalmente con el doctor Belisario Balbuena para que iniciemos como empezamos este programa en Sala de Prensa, que tiene que ver con la muerte de estas menores de edad, con un hecho que ha conmocionado precisamente el departamento de Antioquia. Y que quiero preguntarle, el tema del suicidio, ¿cómo prevenir esta situación? Más allá también del ciberacoso, ¿qué está pasando por la mente de los jóvenes? ¿Cómo prevenir estas situaciones para evitar tener nuevas víctimas, no solo por ciberacoso, sino por los hechos en general que ocurren en nuestro país? ¿Qué pasa en la mente de los jóvenes? Pablo, mire, lamentablemente el suicidio es transversal a la edad, es decir, todos los grupos etarios o en todos los grupos etarios, lamentablemente se está presentando comportamiento suicida, pero nos está preocupando últimamente el aumento que ha tenido la ideación y el comportamiento suicida consolidado en niños, niñas y adolescentes. El reto es grande para que no se nos convierta en un problema de salud pública, y es precisamente, en primer lugar, estar atento a las señales. Si hay cambios abruptos de humor en mi hijo, en mi hija adolescente, debo preguntarle la razón, debo indagar qué está pasando. Si en un momento determinado mi hijo, hija, adolescente empieza a abusar del consumo de drogas alucinógenas o de bebidas embriagantes, debo hablar con mi hijo y preguntar qué está ocurriendo en ese momento de su vida. Es una señal muy fuerte de advertencia. Si adicionalmente hay cambios abruptos en sus hábitos de dormir, es decir, está durmiendo mucho o no está durmiendo, tiene un insomnio prolongado, o está comiendo demasiado, o está dejando de comer, o no quiere ir al colegio, no quiere ir a la escuela y prefiere quedarse a dormir, esos son cambios que de manera sustancial me está diciendo que algo está pasando con mi familiar, llámese hijo, hija, nieto, hermano, sobrino, en fin, quienes estamos alrededor de estos niños y adolescentes, estos niños, niñas y adolescentes que por su misma edad, por su mismo ciclo vital, son vulnerables. Fíjense la cantidad de riesgos que hay y de amenazas que tienen en el día a día. Si adicionalmente él está hablando con cierta frecuencia de que se quiere morir, de que no quiere estar más en este mundo o en esta vida, no lo tome como una broma, tómelo en serio y siéntese a hablar con él o con ella. Si adicionalmente está regalando objetos que para él son significativos, póngale cuidado a esa señal. Si en su red social está publicando situaciones o contextos que hablen sobre la muerte, póngale cuidado a esa señal. El suicida, de alguna manera, consciente e inconsciente, está advirtiendo lo que ha planeado hacer. El suicidio no ocurre de manera espontánea. Los niños, niñas y adolescentes piensan en su propia muerte y empiezan a estructurar esa situación porque dentro de ellos que hay un dolor psicológico muy fuerte. Por eso sienten que la única manera de aliviar ese dolor psicológico y emocional es quitarse la vida. Y por eso mismo tenemos también la responsabilidad de estar atentos a esas señales para poder intervenir y prevenirlo.
Siento que es una responsabilidad de todos los actores, de los educadores, de los padres de familia, de los comunicadores sociales, de los periodistas, de los abogados, etcétera, para rodear a los menores de edad en una situación supremamente delicada. Por supuesto que es un tema que nos compete, le ponemos la lupa aquí en Sala de Prensa y agradecemos mucho a los dos por estar con nosotros. Empiezo despidiéndome del psicólogo forense, el doctor Belisario Balbuena. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. A usted, Pablo, por la invitación, mil gracias. Hasta pronto. También un abrazo muy grande hasta Medellín al doctor Juan Sebastián Duque, abogado penalista, que pasó por aquí por Sala de Prensa. A usted, Pablo, al canal y desde luego a los respetados televidentes. Buenas noches. Y con ustedes tenemos una cita siempre, todos los días en Sala de Prensa. Nos quedamos con esa cifra. 7 de cada 10 niños en Colombia han sentido alguna vez ciberacoso. Un placer estar con ustedes. Continúen con nuestra programación.